el espacio cultural Roa Bastos, este espacio que está cumpliendo hace nada un añito, que con mucho esfuerzo y con mucho cariño encaramos con la Fundación Roa Bastos cuando se nos acercó Mirta por primera vez y pudimos armar un grupo de fuerza de trabajo para poder sacarlo adelante en lo que disponíamos, que es esta parte de lo que es el Centro de Estudios de Política Pública de la OEI. Para nosotros, hoy yo solamente voy a dar las palabras de bienvenida, por eso las de agradecimiento y bienvenida, porque tenemos a dos especialistas en conocimiento, especialistas también en cariño y amor por Roa Bastos, con lo cual vamos a tener la ocasión de poder hacer este lanzamiento de un libro muy especial. Yo nunca pensé que recibir en la OEI la obra de un consagrado como es la obra de don Augusto, también me iba a dar la oportunidad de tener el crecimiento de don Augusto cuando empieza sus primeras letras, sus primeras columnas, sus primeras crónicas, y esto es lo que nos va a mostrar el libro, que afortunadamente la especialista Carla Fernández nos va a contar cómo se elaboró y cuál es el significado de cada una de las piezas que componen este libro, y Mirta, que además de prologarlo también nos va a poder contar un poco más desde el corazón y desde el amor como hija de lo que significaron estos primeros pasos de un Roa que se hacía más hombre, y se hacía más periodista y se hacía más escritor. Yo también en la primera lectura que le he dado pensaba, es como un joven argonauta, ¿no?, que se largó con Jasón allá a los mares, ¿no? Y entonces es muy lindo ver crecer esto. Para nosotros, reitero, para la OEI en Paraguay es un gusto recibirles y tener la oportunidad de que las dos editoras y escritoras del libro nos puedan hacer esta presentación. Así que invito, Mirta, por favor, que nos acompañes aquí en el escenario, en el estrado, y Carla, por favor, también acompañándonos y hacemos la presentación del lanzamiento de este nuevo libro. Bueno, acá hay 4 libros. Leer solamente porque esto es un acto muy emotivo para mí. Acá hay demasiadas vivencias, demasiado... Creo que se escucha bien, ¿no? Sí. ¿Acá? ¿Sí? Bueno, hay muchas vivencias, muchos recuerdos, muchas cosas que me enteré leyendo las cartas, y entonces no quería correr el riesgo de que se me nublara la vista, y por eso escribí lo que quería decirles. Normalmente uno comienza diciendo quiero agradecer, pero acá mi hermano Feliciano me dijo, ¿por qué la gente dice quiero agradecer? Agradezcan de una vez. Así que yo agradezco que estén aquí acompañándonos, porque es muy importante sentir la fuerza del cariño de ustedes, y esto le da vida, ¿no?, a este espacio. Este espacio lo queremos mucho, fue un largo deseo que se cumplió gracias aquí a nuestro Germán, a Germán García de Rosa Moure, que creyó en este proyecto y le puso la ejecución, ¿no? Nosotros pusimos todo el afecto, los artículos, las cosas que habíamos guardado durante tantos años, pero él realmente logró que se ejecutara. Agradezco en su persona a la Organización de Estados Iberoamericanos por haber creído en este sueño, por seguir acompañándonos hoy con la publicación de este libro, que es el primero que hacemos y no será el último, con Fundación con OEI. También a Víctor Salinas y a Mijael Romero por poner su arte al servicio de esta presentación. Gracias a todo el equipo de OEI por su cercanía, su compromiso y su generosidad. Y muy especialmente a Carla Fernández, quien no solo supo cuidar estos archivos, sino también escucharlos. Escuchó lo que estos textos tenían para decir, comprendió su importancia y le dio un contexto, una puesta en valor. Pero hoy mi agradecimiento más hondo es para mi madre. Para ella, que fue la destinataria de estas cartas. Para ella, que recibió casi día a día
las emociones de su joven esposo, de lo que veía por primera vez. Para ella, que fue la musa de sus poesías, confidente, refugio e inspiración. Gracias a ese diálogo íntimo, epistolar, Carlos, mi hermano y yo podemos decir que somos hijos del amor. Sin ella, Lidia Ana Mascheroni, este libro no existiría, tampoco nosotros. Y ahora les invito a escuchar al artífice de este libro para que comparta con nosotros su mirada. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Y gracias, Germán, por haber creído tan rápidamente en este libro. Es la primera vez que me dicen, sí, vamos a dar plata para un libro, lo que fue 2 minutos, ¿no?, para convencerlo. Gracias, Mirta, también, y sobre todo, porque, como todos entendieron, Mirta compartió muy generosamente un archivo que son las cartas de su familia, las cartas de amor de su padre a su madre, y en algunas de ellas, por supuesto, está como su origen y su historia personal. Bueno, entonces muchas gracias a todos, estoy muy agradecida. Bueno. Este libro tiene 2 características. Escribí muy poco, no se asusten, después voy a comentar el contenido, pero esto lo quería decir porque reflexioné esta mañana caminando en el parque qué tenía de particular este libro. Y sí, las 2 características que yo veo y que me gustaría destacar es que desde la primera línea hasta la última, los textos de Roa que reunimos aquí relacionan el viaje con la escritura con el viaje, son inseparables. Y la segunda característica, para mí más importante y que hace lo lindo, no sé cómo decirlo, porque yo este libro lo amo mucho, este libro entreteje la gran historia, ¿no?, con sus macro acontecimientos políticos, o sea, la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, que está terminando, con sus grandes figuras, tanto de Gran Bretaña como de Francia. Entreteje entonces la gran historia con la pequeña historia de Roa Bastos, que no era todavía un escritor conocido ni reconocido, pero su pequeña historia se centra en sus vivencias cotidianas, en sus sentimientos, que plasma desde el inicio del viaje, que les voy a contar, en cartas y poemas que dirige a su esposa. A veces escribe los poemas en las cartas, o entonces en folios aparte, y se los manda. De hecho, es esa pequeña historia y no la gran historia, y es para mí lo importante aquí, esa pequeña historia consignada en cartas de amor es la que permitió entender el viaje europeo de Augusto Roa Bastos, y es también la que permitió escribir este libro, construirlo y hacer de él lo que estamos presentando. Me gustaría entonces ahora evocar rápidamente el contenido del libro, que está organizado a partir del viaje y que sigue el ritmo cronológico de ese viaje, con todas sus dificultades, sus temores, sus alegrías, sus felicidades. Entonces, como saben, Roa Bastos, que ya era periodista del periódico El País, donde había publicado crónicas culturales, también poemas, también era poeta ya en ese momento, recibe en 1945 una beca del Consejo Británico, British Council, que es como una beca de estudios, el Erasmus Mundi de esa época, y esa beca es para que él sepa más de periodismo. Entonces, de Asunción se va en avión a Buenos Aires
y en Buenos Aires se sube a un barco, que es un barco carguero, que lleva trigo a Inglaterra con algunos pasajeros, pero es sobre todo un barco que está facilitando el abastecimiento de la Europa asolada por la guerra, ¿no? Este es el contexto de la gran historia. No es la Europa de hoy, es la Europa que está destruida. Francia, por ejemplo, fue bombardeada entre el año 1940 y 1944, el norte, también París, las afueras de París, Londres también fue bombardeada. La gente tenía hambre y el abastecimiento, como las tierras no habían sido cultivadas desde hace 4 años, el abastecimiento de productos tan esenciales como el trigo venía de América, de los Estados Unidos, etc. Él viaja en ese contexto y además en el mes de julio la guerra en Europa estaba terminada, pero no la guerra en el Pacífico. Entonces, en ese carguero hay más pasajeros, hay ingleses y Roa Bastos trata de comunicarse en inglés con ellos. Y bueno, para él es el inicio de algo tremendo que va contando en las primeras cartas. Se sube al barco y ahí dice: yo todos los días te escribiré una carta. Esas cartas son las que en el libro se llaman diario escrito a bordo del carguero oceanista. En realidad es un objeto muy lindo, es un papel muy fino, seda, papel biblia, se dice en francés, no sé si se dice en español, muy finito, muy lindo, donde él escribe no hay un milímetro libre, todo tiene una letra, todo tiene una palabra, y se nota que él no tenía papel, y que el papel se le iba a acabar antes de que terminase el viaje. Entonces hay en todas estas cartas, que son el archivo familiar, hay como una... no sé, es como una escritura que sigue viviendo, porque uno entiende sin leer, pero al ver cómo están escritas las cartas, que algo pasaba, ¿no? Que el tiempo era escritura, el viaje era escritura, y eran cartas de amor, pero también cartas donde él contaba lo que le pasaba cada día, que tenía miedo porque había minas en el Atlántico, que era un viaje muy largo. Él tenía 28 años y sobre todo era su primer viaje, tremendo. Bueno, el viaje dura exactamente un mes y el diario, las cartas, las escribe durante un mes. Llega al puerto de Londres y ahí empieza, ya está como más entusiasmado, le escribe: vamos a llegar a tal hora, me están esperando, no sé si me esperan. Es una escritura muy particular y yo estoy encantada de que Mirta haya aceptado que se publique esta parte, porque son las primeras cartas. A partir de ahí yo empecé con estas cartas y con las otras, empecé entonces a elaborar una cronología, porque él, por supuesto, le decía: estoy en Londres, estoy haciendo tal actividad, fui al teatro, fui a un concierto, me encontré con los poetas exiliados españoles, hicieron un homenaje a Lorca, que es la gran figura española de Londres, Lorca, que fue asesinado al principio de la Guerra Civil en España. En fin, detrás de estas cartas de amor hay todo un trasfondo. Es la pequeña historia de la familia Roa Bastos, pero al mismo tiempo ahí también está la gran historia de Europa en ese momento, vista por Roa Bastos, periodista, poeta con 28 años, que descubre este mundo y que trata de aprender más de periodismo y aprovechar de todo eso con una gran nostalgia y sobre todo con una angustia y con dificultades que tienen que ver con lo que están viviendo los ingleses y después los europeos. Entonces, el libro está dividido a partir o según los diferentes tramos de su viaje.
Entonces, al principio tenemos el viaje transatlántico con este diario y con poemas de amor que escribe a la esposa y pone en el mar. Tenemos la fecha y pone en el mar, o sea, en el Atlántico. En ese diario hay algo a mí también que me fascinó, es que a medio camino de América y de Europa están las islas de Cabo Verde, que eran todavía en ese momento colonia portuguesa, y los barcos se paraban ahí. Los barcos portugueses también, que se iban a Angola, Mozambique y todo eso. Eso ya es mi historia, mi pequeña historia. Entonces el carguero, el oceanista, se para ahí para abastecerse, ¿no? Él se baja, le cuenta, le manda una postal que no tenemos, esa se perdió. Llegó la carta, pero no tenemos la postal, y ahí suben 3 o 4 hombres de Cabo Verde, se suben al barco y se esconden. Y en las cartas desde Londres que él publica en El País, yo había leído que él hablaba de unos polizones que se escondieron en Cabo Verde y que salieron. Yo en ese momento, en el 91, cuando leí por primera vez eso en el periódico, vaya imaginación que tenía Roa Bastos. Pero en realidad esto está en el diario, está en la carta que le escribió a la esposa. O sea que en Cabo Verde también ellos estaban viviendo en la miseria, porque incluso hoy día viven del turismo y de la agricultura. Y en aquella época no era turismo, pero llegaban los barcos y era toda la vida económica se organizaba alrededor de eso. Son 10 islas y el oceanista se paró en San Vicente, que es la que está más cerca de la costa americana. Sí, es el extremo, es la isla más interesante cuando se viene de América. También me pareció interesante incluir notas de sus compañeros del periódico del País, que antes de que él se vaya, publican en el periódico, dicen, se va nuestro compañero Augusto Roa Bastos. Esto significa que él ya ocupaba un lugar destacado en la prensa de Asunción y que le tenían cariño, sobre todo, porque, bueno, esto también está con los poemas. Después, la parte más nutrida, o sea que llegaron las cartas, es la parte donde él está en Gran Bretaña. En Londres primero lo recibe entonces la gente del British Council, lo llevan a todas partes, hacen lo que hace ahora Mirta conmigo, que me lleva a todas partes. Él se va al teatro, al concierto, bueno, tiene una vida social y cultural muy rica y le va contando a la esposa. Y después, sobre todo, lo que hay que destacar es que cuando las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki destruyen estas dos ciudades, y la primera vez que se usa entonces esta arma tremenda, la bomba atómica, él está en Londres y vive este acontecimiento como lo viven los periodistas londinenses. Y él lo cuenta a partir de lo que pasa, o sea, en vez de decir lo que él piensa directamente, porque pienso que no podía en ese momento decir exactamente lo que pensaba, usa como una perspectiva particular que lo salva de todo peligro, que es la perspectiva de un periódico que en ese momento, un periódico inglés que está publicando esa noticia tremenda. Entonces cuenta lo que pasa en el periódico. Y eso ya es un procedimiento novelístico, ¿no? Cómo orientar la perspectiva narrativa, se esconde el autor y ofrece el escenario al acontecimiento o a algunos actores. Entonces esto me pareció también espléndido, y después como que se relaja un poco y empieza a escribir sobre la alegría de los ingleses, porque por fin terminó la guerra, cómo salen a la calle, cómo celebran, cómo se abren los jardines, cómo se abren los lugares públicos,
cómo celebran al fin y al cabo el fin completo, el final de la guerra, porque todo está terminado, capitula Japón, y estamos a inicios de agosto. A fines de agosto del 45, el British Council le propone o lo invita a hacer un viaje hasta Escocia. Él se va solo, entonces ahí sí tiene mucha nostalgia, mucha añoranza. Varias veces escribe, o sea, en cada lugar va a escribir una carta a Lidia, su esposa, donde le dice: yo estoy en Oxford, es la ciudad con la universidad más antigua, me pidieron una charla, es una ciudad preciosa, y ahí empieza a describir el lugar, también como lo va a hacer más tarde en sus cuentos y en sus novelas. Cambia, o sea, se va hasta Escocia, y en cada etapa hay una carta, a veces varias cartas, una carta que dice correo común y una con correo que es más caro, una carta por correo aéreo para que llegue. O sea, ahí tiene dinero todavía, es lo que se entiende. Tiene dinero para el sello, para escribir 2 veces al día, para mandar poemas. Y va contando: escribí tal poema porque recibí cartas de los muchachos de Buenos Aires. Viene tal compañero o tal personalidad de Paraguay, te voy a mandar una carta por él. Bueno, lo que se complica es cuando él piensa volver, porque el viaje en total él se quedó 6 meses en Europa, lo que es mucho, ¿no? Él pensaba volver más rápidamente, al cabo de 3 meses como máximo. Lo que pasa es que no había barcos para volver. Yo, al mismo tiempo que elaboré esta cronología, como era una historia, realmente era el 45 europeo contado por Roa a partir de cartas, me puse a investigar en la Biblioteca Nacional en París, y a partir de un periódico, y fui siguiendo. Bueno, Roa llegó a Londres tal día, voy a ver qué escribió el periódico francés ese día, y leí así todos los periódicos. O sea que hay una investigación acá en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional en los años 90 y otra ahora en la Biblioteca de París para comparar, ¿no? Y entonces efectivamente los periodistas franceses cuentan que no hay barcos y anuncian que va a haber un barco que sale del puerto de Londres, pero que ese barco se va a Canadá. Entonces Roa al mismo tiempo le escribe a Lidia: bueno, si me subo a ese barco que voy a Canadá, tengo que ir después, tomar un avión, ir a los Estados Unidos, de los Estados Unidos, en fin. O sea, él desarrolla todo ese problema y decide que va a aceptar una invitación que le hizo el gobierno francés. A fines de septiembre recibe de París una invitación a viajar a Francia, o sea, a dejar Gran Bretaña y viajar a Francia, porque Francia también está en una situación bastante complicada en ese momento. Va a nacer ahí la Cuarta República, una nueva constitución, y la gran figura que sale de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, es de Gaulle, ¿no? El general de Gaulle, ese hombre inmenso que no cabía en ninguna cama cuando se vino a Latinoamérica en el 64, que todos los hoteles tuvieron que mandaron a hacer camas más grandes porque ese hombre era altísimo, medía casi 2 metros. Sí. Y se ve la foto, y entonces ellos están organizando un congreso. También lo leí en el periódico francés en el que investigué. Están organizando un congreso de periodistas latinoamericanos y franceses. Entonces lo invitan lo invitan a Roa para que represente a Paraguay. Él duda, pero se va. También Mirta me dio el pasaporte, y entonces en el pasaporte yo vi que él salió de Londres, se queda 2 días en París, vuelve a Londres y después vuelve a París. Antes de tener las cartas
yo pensé, pero ¿qué hizo este hombre? Entre Londres y París tan poco tiempo, y después también compró cigarrillos, lo que era un producto de lujo. Está la dirección, cuántos paquetes compró, dónde, en esos 2 días. No me digo, pero sería narcotráfico ya. No, porque no fumaba además. Bueno, y no, lo que pasa entonces en las cartas es lo lindo, ¿no? En las cartas él le dice, mira, no tenía ganas de venir a París realmente, entonces se viene con poca ropa y deja su equipaje en Londres, y después entiende que no podrá volver a Paraguay desde Londres, y se va a buscar el resto del equipaje. Y se dice, bueno, me quedo con estos periodistas que también tendrán que volver algún día a Latinoamérica. Trae todo a París, y a partir de ahí, y eso es un poco un misterio, escribe 2 cartas, me parece. Está alojado en el Hotel Ritz, Place Vendôme, que sigue siendo hoy día uno de los hoteles más lujosos y más hermosos de París. Pero en Gran Bretaña también estaba alojado en hoteles de este tipo, y desde ahí entonces le escribe, nos van a llevar al norte de Francia, a Normandía, y después tal vez vayamos a África del Norte. ¿Por qué África del Norte? Porque ahí está Argelia, Marruecos, que eran todavía colonias francesas en ese momento, y Berlín, que se estaban dividiendo los aliados, ¿no? Cada uno tomó una parte de Berlín. Y después, nada, una foto con el general de Gaulle, Malraux, ministro de la Información atrás, gran escritor, gran combatiente en la resistencia. Más tarde, en los años 50, cuando de Gaulle crea el Ministerio de la Cultura, él va a ser ministro secretario de la Cultura, pero ahí solo de la información. Sabemos que se entrevistó con ellos, que los vio, pero o no tenía dinero para mandar las cartas, o las cartas se perdieron, porque realmente en Francia en ese momento había hambre, no había comida. Y lo que se añade también, el problema que se añade es que en Francia no, en los puertos no, pero por ejemplo, él se queda en París porque los estibadores en Londres y también en los Estados Unidos están descontentos por el trabajo que tienen y el poco salario, y se organiza una huelga, o sea que no sale nada del puerto de Londres, y lo mismo en algunos puertos de Estados Unidos, que ni siquiera pueden regresar los soldados americanos que están en Europa. Bueno, entonces sabemos que él manda telegramas y dice, me estoy yendo, o vamos a salir tal día de París, de cuál aeropuerto y hacia dónde va. Y esos telegramas a mí me hacen pensar que él ya no escribía, o escribía pero no podía mandar las cartas. No sé si fue a Berlín, no sé si fue a África del Norte, y dice también que los iban a llevar al sur de Francia, no sé si fue. Después lo que encontré, pero total, de una forma casi al final, el libro estaba listo, y me di cuenta de que se había publicado un poema, que es un poema que tiene que ver con una novela muy particular que se llama Le Grand Môle, que es una novela más bien juvenil, pero una novela de transición que se publica en 1913, no es 13, perdón, pero por ahí, antes del año 1920, me va a ayudar mi compatriótica. Y para esa novela, él pone un epígrafe bastante largo, que es una parte traducida de esa novela, que tiene lugar en el centro de Francia, una ciudad un poco perdida que se llama Vierzon. Y para escribir sobre eso, y como él lo escribió, tuvo que estar ahí, porque es como aquel espacio Roa que vienen a visitar los escolares,
a nosotros en la escuela nos llevan ahí porque es una novela a la vez onírica, pero que está ubicada en una escuela que se sigue visitando, que quedó como en la época, y él la vio. Entonces, además del norte, del sur, de África del Norte y de Berlín, estuvo en Vierzon. Y ese poema es como una prueba. Llega entonces a mediados de diciembre, flaco, enfermo, pobre, cuenta que tuvo que vender 2 trajes en París, o sea que vendió su ropa, bueno, arruinado físicamente, como en el papel se veía a través de su escritura lo que pasaba en el barco, lo que pasaba después. Su cuerpo también era como, llevaba impreso esta gran historia de Europa. Entonces se quedó un rato en Buenos Aires y bueno, regresó a Paraguay, se supone. Lo que encontré también en la hemeroteca en el año 91 son otros textos ya publicados en el 46 y que se llaman, o sea, lo que publicó en El País, que enviaba desde Londres, son las cartas desde Londres, ¿no? O sea que en realidad la carta, el género epistolar, era lo mejor para él en ese momento, lo más práctico, cartas. En el 46 lo que publica El País son crónicas, la Inglaterra que yo vi, y de ahí salió nuestro título, La Europa que vio Roa Bastos. Crónicas evocativas de un viaje, y el subtítulo más conocido, La Inglaterra que yo vi. 1, 2, 3. El País se equivoca, parece que no tenía buenos correctores y pone 2 veces 2 en vez de 3, 2, 2. Pero yo, como soy muy porfiada y encontré, digo, no, esto es 3 y lo voy a escribir y tuve razón, porque es el final de la crónica. Hay 3 crónicas. Y ahí lo que hace es que escribe lo mismo que escribió en el diario del oceanista. Escribe lo mismo, o sea, son los mismos acontecimientos que en las cartas desde Inglaterra del 45. Pero lo lindo es que lo escribe desde el recuerdo y ya sin censura, muy libremente. Y son tal vez los textos más hermosos de los que él escribió sobre ese viaje. En sus entrevistas, Roa se fue olvidando, porque tienen más de 80 años, o sea que siempre hablaba, pero a menudo decía, cuando me fui en el 44, o decía, cuando regresé en el 46, o sí, era casi el 46, porque regresó a fines de diciembre del 45. Y sí, las cartas que Mirta tuvo la generosidad de transmitirme, este libro no existiría. Yo seguiría sin entender lo que encontré investigando en los años 90 para mi tesis doctoral. O sea que yo estoy muy feliz con todo esto y sobre todo de que se pueda leer ahora libremente todos estos textos de Roa y que otros investigadores, no solo lectores, que él tenga más lectores, porque era el joven escritor, el escritor en ciernes, pero que también otros investigadores puedan investigar ahora en casa, ¿no?, con este libro y que no tengan que cruzar el Atlántico como yo lo hice tantas veces, que me iba sin entender nada. O sea que muchas gracias, estoy muy feliz de haber compartido todo esto con ustedes. Muchas gracias.